Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta tarde. Si le pueden subir un poquito nada más al micrófono. Amén. Como prediqué en la mañana, amén, o como dije en la mañana, mejor dicho, esta es la continuación del servicio o del mensaje que prediqué en la mañana. Amén. Y están conectados. Si usted no vino en la mañana, no se preocupe, voy a dar algunas... voy a ponerle en contexto de lo que hablé en la mañana para que pueda entender lo que le voy a predicar en esta tarde. Juan capítulo 11, si tiene su Biblia, acompáñeme a Juan capítulo 11, vamos a leer solamente dos versículos, versículo 43 y versículo 44. Mientras se encuentra este pasaje de escritura, quiero contarle esta historia, que es una historia real, sucedió, y esta es la historia de una niña llamada Jenny. Esta niña fue maltratada desde finales de los años 50 hasta el año 1970, específicamente de 1957 hasta 1970. Jenny fue la menor de 4 hermanos. Amén. Primero tuvo su hermano mayor que nació. Este fue abandonado en un garage. Horas después falleció. El segundo murió durante las complicaciones que hubo en el parto. Su tercer hermano, su hermano mayor, él sí nació y se llamaba John, sobrevivió. Y 5 años después nació esta niña llamada Jenny, para su desgracia. Su padre era un hombre que odiaba a los niños y odiaba que hicieran ruido. Este hombre había estado en la Segunda Guerra Mundial, así que tenía muchos trastornos en su vida. Un día, cuando Jenny tenía 2 años, este hombre la tomó y la ató con una camisa de fuerza, tú sabes, la que usan para sujetar personas que tienen problemas mentales, una camisa que no tiene mangas, o las mangas se atoran, se amarran de la parte de atrás. 2 años, y esta niña fue atada en una camisa de fuerza. No solamente fue atada en una camisa de fuerza, sino que a su vez fue atada en una silla en su habitación y solamente le puso un orinal abajo para que él mismo hiciera sus necesidades. Así que esta niña permaneció 11 años de esa manera. 11 años. Y a veces pensamos que tenemos una vida difícil, ¿verdad? 11 años atada. Solamente en la noche la desataban para acostarla a dormir, pero la metían dentro de una jaula. Y ahí es donde esta niña dormía. Esta niña solamente podía ver el cielo y una parte de la casa donde estaban sus vecinos a través de una pequeña ventana, y era todo lo que podía hacer. Esta niña era golpeada brutalmente como castigo si hacía algún tipo de ruido. Así que imagínate la vida que esta niña tuvo en cuanto llegó al mundo. Fue una condición muy difícil, 11 años aproximadamente, en una vida de privación y aislamiento social. Y el caso fue descubierto porque su madre terminó quedando ciega por cataratas, así que fue a buscar ayuda en un hospital, a ser atendida, y los médicos empezaron a ver cosas raras en esta mujer, así que una trabajadora social la empezó a seguir hasta que dieron con su casa. Y finalmente esta trabajadora social se dio cuenta de lo que estaba pasando, dio parte a las autoridades, a la policía. Y obviamente lo que sucedió es que la policía vino, arrestó a estos padres por abuso infantil. El padre, al no soportar esto, simplemente se dio un tiro en la cabeza. La mamá fue dejada en libertad porque obviamente era una víctima también de lo que estaba pasando. Pero lo que pasó con Jenny, cuando la encontraron, esta niña no podía hablar, no podía caminar. De hecho, caminaba en 4 patas como un animal por el tiempo que había estado atada. Simplemente se quedaba viendo puntos imaginarios, ausente. Tenía desnutrición, tenía muy bajo peso. Cuando los policías vieron a esta niña, pensaron que tenía 6 años, cuando en realidad tenía 13 años. Así era la condición. Pensaron que era autista porque no podía hablar, y las condiciones que tenía
pero no tenía nada que ver con eso. Ese era el resultado del abuso y el maltrato que había sufrido por parte de sus padres. En primer momento, esta niña quedó a cargo de un equipo médico y de psiquiatras, y los médicos terminaron determinando que sufría un retraso mental grave, problemas de aprendizaje y de memoria y deficiencias psicomotrices. ¿Cuántos saben que esta es una historia muy trágica? Y nos damos cuenta, hermano, cómo la realidad puede superar la ficción en muchas cosas. Pero a pesar de que esta es una historia increíble y te puede sonar sorprendente, esta es una realidad más común de lo que te imaginas. Así como esta niña de la cual te acabo de hablar, que permaneció por 11 años de la misma manera, atada sin poder hacer nada, limitada, privada. Así hay muchos cristianos que permanecen privados y limitados en condiciones precarias espiritualmente, pero también físicamente, porque sabes, lo que sucede en lo físico es un resultado de lo espiritual. Y en esta hora quiero que te des cuenta de esta realidad. Aún hay muchos cristianos, estoy hablando de cristianos, que aún tienen ataduras en su vida. Y es lo que te quiero hablar en esta tarde. Vamos a leer nuestra escritura, Juan 11:43. Vamos a leer solamente 2 versículos. Juan 11, del versículo 43 al 44. Dice así la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar todos juntos por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, mi Dios. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, trayendo revelación. Quebranta toda mentira, todo argumento, Dios, toda oposición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Siendo liberados. Porque sabes, hermano, a través del tiempo me he dado cuenta de esta realidad, que hay muchas personas que, aunque han recibido a Cristo en sus corazones, aún hay muchas ataduras en sus vidas. Y quiero hablarte primeramente acerca de la vida que Cristo nos da. En la Escritura podemos encontrar una de las más poderosas declaraciones que Cristo hace, ¿verdad? Una escritura muy conocida, Juan 3:16, dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos saben que esa es una poderosa declaración que Jesús hizo? Y una de las razones que podemos ver aquí es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, es que podamos tener vida y vida eterna. ¿Cuántos me oyen? Ese era el propósito que Dios quería para nosotros, pero vemos que eso fue a través de Cristo Jesús, para que pudiéramos tener acceso a ella. Como prediqué en la mañana, sabemos, Cristo Jesús quería que Lázaro resucitara, ¿verdad? Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que dice la Escritura en Efesios 2:1, ¿verdad? Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos resucitó de los muertos, tal como lo hizo con Lázaro. Nos sacó de la condición en la que estábamos viviendo, perdonó nuestros pecados, nos dio una vida nueva, como dice el apóstol Pablo en la Escritura de 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, escúchame, Cristo al darnos una nueva vida, nos hace una nueva creación. Y todo esto es verdad, lo podemos ver con Lázaro. ¿Cuántos saben? Lázaro estaba muerto. Lázaro se estaba pudriendo en la cueva, en la tumba donde estaba. Marta dijo: Señor, ya es 4 días, ya quiere. Cristo Jesús lo levantó de los muertos, de la condición en la que él estaba,
y le dio una nueva vida, una nueva oportunidad. ¿Cuántos me entienden? Como lo he dicho varias veces, muchos entienden mal esta escritura de 2 de Corintios. Piensan que al hacer la oración automáticamente todo es diferente. Y ciertamente hay una cosa que sucede. Lo que está haciendo referencia a esta escritura es que todos nosotros teníamos un expediente, ¿cuántos me escuchan? Con todos nuestros pecados, todo lo que habíamos cometido estaba escrito en ese archivo, ¿verdad? Y cuando aceptamos a Cristo Jesús lo que hace es borrar todo nuestro pecado, todo lo que habíamos cometido, y ahora tenemos una nueva oportunidad de empezar de cero, escribir una nueva historia. ¿Cuántos me entienden? Por eso, hermano, gente, aunque haga una oración, no estoy hablando que esto pasa en todos, ¿ok? Pero muchas personas todavía siguen batallando con hábitos. ¿Cuántos me entienden? Con cosas. Aunque le entregaron su vida a Cristo, siguen diciendo malas palabras, siguen fumando, siguen tomando, siguen haciendo lo que fuera que hicieran. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué si le entregaron su vida a Cristo y si lo hicieron de corazón, por qué estas cosas aún están presentes? Porque tienes que dar cuenta, hermano, que son dos cosas diferentes. Y Cristo Jesús quiere darte vida y vida en abundancia, como lo dice en Juan 10:10. Y aquí el Señor Jesús está haciendo esta declaración que Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cuántos saben que resurrección es una cosa y liberación es otra cosa? Son dos cosas diferentes. Y podemos ver, hermano, qué es lo que está pasando en la vida de Lázaro. ¿Cuántos saben que lo primero que Jesús hizo en la vida de Lázaro fue resucitarlo? Acabamos de leer la escritura, ¿verdad? Le dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús resucitó a Lázaro. Pero el problema con Lázaro es que aún tenía ataduras en su vida. Y quiero hablarte segundamente acerca de eso, las ataduras de nuestra vida. Hermano, porque si bien el Señor quiere darnos una vida nueva, una vida en abundancia, esto va a ser limitada por algo llamado ataduras. ¿Sabes por qué muchos cristianos no pueden alcanzar el destino que Dios tiene para ellos? ¿Por qué están batallando para servir a Dios? Ciertamente hay pecado, hay cosas, pero hay muchas ataduras en sus vidas de las que te voy a hablar en esta tarde. Regresemos a nuestro texto, versículo 44. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Aquí Cristo resucitó a este hombre llamado Lázaro, dándole una nueva vida. ¿Cuántos saben que Lázaro ahora tenía una nueva oportunidad? ¿Hola? Pero si ponemos atención, como acabamos de leer, esta escritura nos declara que Lázaro había resucitado, había recibido una nueva vida, pero tenía ataduras. Sus manos, sus pies y su cabeza tenían ataduras. Es lo que está hablando esta escritura y esa es una realidad. Sabes que muchos pasan por alto. No se dan cuenta quizás que esto afecta a sus vidas. Porque hermano, esta es la obra del pecado en nuestras vidas. El pecado siempre trae ataduras. ¿Cuántos saben eso? Ataduras que no son fáciles en ocasiones que podamos quebrantar. ¿A qué llamo ataduras? Ataduras pueden ser mentalidades arraigadas, hábitos o malos hábitos arraigados, maldiciones generacionales, espíritus que controlan tu vida. ¿Cuántos me entienden? A eso me estoy refiriendo. Porque ciertamente, hermano, gente acepta a Cristo Jesús, puede hacer una oración, lo puede hacer de corazón, pero aún así hay ataduras que necesitan ser quebrantadas en su vida. Porque son dos cosas diferentes que a veces pensamos que automáticamente, ciertamente personas pueden ser libres de algunas ataduras, pero ¿cuántos saben? Como toda en la vida hay cosas que son más difíciles de romper. No estoy hablando
que Dios no tenga el poder de romper estas ataduras. Quiero que quede esto claro. No estoy diciendo que Dios no tiene el poder para romper cualquier atadura. Estoy diciendo que hay ataduras en nuestras vidas que están demasiado arraigadas en nosotros, que quizás ni nosotros mismos nos damos cuenta, o que quizás nos damos cuenta, pero pensamos que no son malas y no las queremos soltar. ¿Cuántos me escuchan? Porque, hermano, ¿cuántos saben? Dios es un caballero. Hermano, Dios es un caballero, ¿verdad? Cristo Jesús simplemente va a obrar en tu vida hasta donde tú le permitas obrar. ¿Por qué? Porque Él nos dio un libre albedrío. ¿Cuántos saben eso? Dios simplemente va a actuar hasta donde tú le permitas. No, no, Señor, esto no. ¿Ok? ¿Cuántos me entienden? Y muchas veces, consciente o inconscientemente, esto es lo que está pasando en la vida de muchas personas y de muchos creyentes. Hay cosas que van a necesitar trabajo para que puedan ser liberados. Muchos piensan, hermano, que esto es automático, pero la realidad, hermano, es que estas cosas, si no tratas con ellas, van a seguir afectando tu vida. Lo que Dios quiere hacer, las bendiciones que Dios quiere hacer, el destino que Dios tiene para tu vida, lo va a afectar. De la misma manera que las ataduras afectaron la vida de esta niña. Esta niña pasó 11 años atada y vemos las consecuencias. No había crecimiento, tenía deficiencia para aprender, para hablar, no podía, estaba limitada. Y eso es lo que hacen las ataduras, ¿cuántos me entienden? Precisamente eso es lo que hacen las ataduras. Y quiero decirte que esto es real, esto es genuino, afecta el crecimiento en el reino de Dios, causará serios problemas en tu vida. Y nuestro texto vemos que menciona 3 cosas específicas de las cuales están siendo limitadas con ataduras. Versículo 44 nos dice: y el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Primeramente vemos que se mencionan las manos. ¿Cuántos saben, hermano, que las manos son útiles y representan nuestro trabajo o nuestra capacidad para hacer un trabajo? ¿Hola? Hermano, cuando alguien tiene atadas sus manos, no va a poder trabajar bien. ¿Cuántos me entienden? Y esto hace referencia, hermano, a que muchos cristianos no van a poder laborar en la obra de Dios. No van a poder hacer cosas buenas, o las cosas que harán serán muy limitadas porque sus manos están atadas. ¿Cuántos me escuchan? ¿Hola? Segundamente nos habla de las ataduras de los pies. Y hermano, los pies representan el medio a través del cual podemos llegar a algún destino. En otras palabras, cuando tus pies están atados, esto va a limitar que puedas alcanzar algún destino, que puedas ir hacia donde Dios quiere que vayas. Y si empiezas a avanzar, va a ser muy limitado lo que harás. Por último, nos habla acerca del rostro. Y tiene que ver, hermano, que lo que está cubriendo mayormente son los ojos o la vista. Lázaro podía hablar aún con el sudario y podía escuchar aún con el sudario, pero lo único que no podía hacer era ver. ¿Cuántos me oyen? Y sabes, cuando gente tiene ataduras, también su visión va a ser muy limitada. ¿Cuántos me oyen? No va a poder ver hacia dónde va, no va a ver los peligros, las cosas. ¿Por qué? Porque su visión está limitada, no va a tener una visión clara. Y quiero que pienses por un instante, hermano, conmigo. Aquí está Lázaro, está vivo, había resucitado, pero tenía todas estas ataduras en su vida. Y estas 3 cosas que te acabo de mencionar son las mismas 3 cosas que Cristo dijo que tenías que tener cuidado porque te podían hacer tropezar. Marcos 9:43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo mejor. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo los dos pies. Versículo 47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo mejor. Te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. ¿Te das cuenta que esas son las mismas cosas que el diablo quiere poner ataduras, que el pecado quiere poner ataduras? ¿Cuántos me entendieron? Porque, hermano, estas cosas, si están atadas, te pueden hacer tropezar, te pueden hacer caer. Y la pregunta en este día es, hermano, ¿cómo te encuentras? Sí, yo sé que Dios te ha perdonado, yo sé que hiciste una oración, pero ¿qué hay de las ataduras que hay en tu vida? ¿Qué hay de esos hábitos que no has podido quebrar? Y esto no es una falsa doctrina, el mismo apóstol Pablo dice, despójense del viejo hombre, está hablando de ataduras, ¿cuántos me oyen? De las cosas que no salieron aun cuando tú te convertiste a Cristo. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuáles son las ataduras que hay en tu vida en este momento? Hermano, hay gente que genuinamente quiere servir a Dios, pero no se dan cuenta que hay una maldición de generaciones sobre su vida, que necesita ser quebrantada, que hay espíritus de inmoralidad que necesitan ser quebrantados y echados fuera de su vida. Por eso viven como viven, por eso piensan lo que piensan y piensan, Dios, yo te quiero servir, pero ¿por qué tengo estos pensamientos? Porque hay un espíritu de inmoralidad obrando en su vida. Una atadura que no ha sido quebrantada. Hay gente que ha venido a la iglesia, sirve a Dios, está queriendo echar ganas, pero tiene problemas para servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay un espíritu de brujería que está obrando en su vida. Antes de conocer a Dios se involucró en brujería, le abrió la puerta a un espíritu de brujería y ahora está batallando para servir a Dios. Y es una atadura que necesita ser cortada. ¿Cuántos me oyen? El pecado, eso es lo más obvio que te va a atar, sabemos, eso es obvio. Si haces pecado, el pecado te va a atar, pero estamos hablando de cosas que aún después de haberle entregado tu vida a Cristo, aún están presentes. Cosas que quizás no tienes una explicación por qué no puedo servir a Dios. Lo muy probable es que hay una atadura que está afectando tu vida y está limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. La pregunta es, ¿qué es lo que está limitando tu vida? Yo sé que Dios está mostrando y exponiendo cosas que no has podido ser libre. Maldiciones que necesitas dejar. Y mucha gente no sabe quizás que está bajo la influencia de una maldición. Pero te voy a ayudar a identificar maldiciones generacionales muy sencillas. Porque esto, hermano, constantemente, soy muy sincero contigo, constantemente tengo que tratar con estos tipos de situaciones. Casi con la mayoría de las personas con las que tengo que tratar, hablar, tienen un problema como este. Estamos hablando, hermano, de problemas, sobre todo de espíritus de inmoralidad. ¿Qué quiere decir el espíritu de inmoralidad? El espíritu de inmoralidad tiene muchas manifestaciones, muchas. No nada más es una manera. Adulterio, fornicación, homosexualidad, pornografía, lascivia, ¿cuántos me entienden? Todas esas cosas tienen que ver con un espíritu de inmoralidad. Y sabes, cuando gente está bajo el efecto de este espíritu, hace cosas que no debe de hacer. ¿Cuántos saben que gente ha abusado de sus hijos, verdad? Ha abusado de otras personas. Y el abuso que ellos cometieron abrió la puerta a que ese espíritu se transmitiera a la vida de la otra persona. Por eso pasa a la siguiente generación. Por eso a veces hay homosexualismo, por eso hay lesbianismo, por eso hay todas estas manifestaciones, porque ese es el mismo espíritu que está obrando. ¿Cuántos me oyen? Y quizás dicen, pero es que yo no hice nada de esto, yo no sé por qué tengo estos pensamientos, yo no veo nada de estas cosas, yo quiero servir a Dios. ¿Por qué me siento así? Porque hay un espíritu que está obrando. ¿Sí me entiende? Por eso cuando alguien, le voy a dar otro ejemplo,
Cuando alguien es alcohólico, su hijo es alcohólico, su nieto es alcohólico y su bisnieto es alcohólico. Igual con las drogas, cuando alguien es drogadicto, su hijo, su nieto, su bisnieto. Cuando hay un espíritu de inmoralidad, pueden ser muchas manifestaciones, ¿verdad? En la vida del hijo, del nieto y del bisnieto. Pueden ser diferentes cosas. Quizás puede ser muy promiscuo, muchas relaciones. Quizás puede ser homosexual, lesbiana. Quizás puede estar atado a la pornografía. Quizás puede ser un violador. Hay muchas manifestaciones, ¿cuántos me entienden? Pero es porque hay un espíritu que está obrando, una atadura. Y gente, hermano, viene a la iglesia, le pide perdón a Dios por sus pecados, pero estas ataduras siguen presentes. Te voy a contar esta historia que quizás ya te la he contado. Cierta ocasión vino estaba el servicio y había una pareja en la parte de afuera y esta joven se sentía enferma, pasó al servicio. Se terminó el servicio y hablé con ella y le hice la pregunta, ¿te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Y dijo, sí, quiero servir a Dios, quiero entregarle mi vida a Cristo. La guié en la oración del pecador, aceptó a Cristo Jesús en su corazón, venía enferma, le dije, ¿crees que Dios puede hacer un milagro por ti? Entonces oré por ella, Dios le sanó, le quitó el dolor. Después se termina el servicio. Les doy mi teléfono, después recibo una llamada del joven y voy a su casa a orar por ella una vez más, que estaba enferma, se había puesto mal. Y cuando estoy ahí, me doy cuenta y me empiezan a decir que están pasando cosas raras y extrañas. Y para no hacerle la historia larga, simplemente le dije, pues hay cosas, se abrieron a un espíritu de brujería, necesitan renunciar a esto. Y oré por ella, oré por él, fueron libres de esto. Pero aún las cosas no cambiaban, había algo. Así que hablé con esta persona y le dije, ¿me dejas hacerle una pregunta solamente? Y se retiró un poco y le hice una pregunta a esta joven porque veía que había algo que estaba mal en ella. Y simplemente le dije, alguien abusó de ti, ¿verdad? Así que esta joven empezó a llorar y le dije, ¿sabes que Dios quiere quebrar eso que hay en tu vida? Porque un espíritu de inmoralidad entró a través de esa violación, aunque tú no querías, aunque tú no estabas consciente, pero eso sucedió. Pero sabes, primero necesitas perdonar, porque la amargura es otro espíritu que también va a destruir tu vida. Estoy hablándote de una persona que ya había hecho la oración del pecador. ¿Cuántos me oyen? Ya había aceptado a Cristo. Oré por ella una vez más, pero seguía con ataduras en su vida. Después oré por ella, perdonó, y cuando dije, Dios te quiere hacer libre de este espíritu de inmoralidad, empezamos, la guié en una oración, y sabes, empezó a manifestarse, y ahora un espíritu era el que hablaba y decía, es mía, es mía. Y estuve orando hoy un tiempo y simplemente me di cuenta que esta joven no quería ser libre. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque, hermano, esa es la realidad de muchas personas. Gente puede venir a la iglesia, gente quizás puede pedirle perdón a Dios, puede ser libre de algunas cosas, pero hay cosas, hermano, que son ataduras fuertes que necesitan ser quebrantadas en la vida de una persona. ¿Cuántos me entienden? Y estoy hablando de gente de la iglesia, porque, hermano, muchas iglesias no tratan con esto. Simplemente pasan al altar, hacen la oración del pecador y esperan que automáticamente pase esto. La Biblia dice, ¿verdad?, que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte a menos que le ate, ¿verdad? Estamos hablando, hermano, que hay un dominio espiritual en nuestra vida, pero ahora ese dominio tiene que cambiar a las manos de Dios, porque, ¿sabes?, Él venció en la cruz del Calvario para poder tomar ese dominio. ¿Cuántos saben eso? Y quiero hablarte por último acerca de siendo liberados. Nuestro texto en el versículo 44 dice, y el que había sido muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Hermano, aquí el Señor Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que lo liberó. Tienes que darte cuenta de esto.
El Señor Jesús no solamente te quiere resucitar, perdonar tus pecados, sino también te quiere liberar. ¿Cuántos saben que Dios hace la obra y la hace completa? Pero simplemente tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando, porque a veces nos pasa de noche todo esto y no nos damos cuenta. Jesús te quiere dar vida, vida en abundancia, resucitarte, pero también te quiere liberar. Quiere romper todas las ataduras que el pecado había puesto en tu vida. Y tienes que darte cuenta de esta realidad. Cristo quiere liberarte de todas tus ataduras. Terceramente, tienes que darte cuenta que Cristo tuvo que ordenar que lo desataran y que lo dejaran ir. En nuestro texto puedes darte cuenta que Jesús da una orden: desátenlo y déjenlo libre. ¿Por qué es esto? Porque esto nos muestra que tiene que ver con autoridad. Cristo, hermano, ordenó, y necesitas entender, para quebrar las ataduras que hay en tu vida, vamos a necesitar establecer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, porque ¿cuántos saben? El diablo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Cristo Jesús dice que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Él tiene el dominio, la autoridad, pero a veces, hermano, no nos damos cuenta y ellos quieren permanecer con algo que ya no les pertenece. ¿Cuántos me oyen? Cristo ordenó, porque, hermano, esto tiene que ver con autoridad. ¿Cuántos me oyen? No tiene que ver con habilidad, no tiene que ver con la autoridad de Dios que quiere ejercer en tu vida. Y cuando Cristo Jesús ejerció su autoridad, podemos ver que las ataduras fueron removidas y que hubo libertad en la vida de Lázaro. Y es lo que haremos en este día, hermano, porque Cristo quiere traer libertad a tu vida. Con esto no estoy diciendo que eres un mal cristiano, no me malentiendas, porque quizás muchos tienen, ¿qué va a pensar el pastor? Que soy un mal cristiano. No, te estoy diciendo que esa es la realidad de muchos cristianos, que tienen un deseo de servir a Dios, que quieren llegar al cielo, que quieren hacer cosas para Dios, pero están limitados, están constantemente tropezando, cayendo, no pueden avanzar porque hay ataduras, mentalidades que han sido formadas y que necesitan ser quebrantadas, quizás ataduras espirituales, pero en esta hora Cristo Jesús quiere traer libertad a cada uno de nosotros. Él ya murió en la cruz para darte vida eterna, pero también quiere liberar. Amén. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Amén. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar y quiero decirte, Cristo Jesús quiere darte una vida nueva. Estás aquí por primera vez y no le has entregado tu vida a Cristo. Sabes que hay un Dios que existe, pero no le sirves. Quiero decirte que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado y darte una vida y vida en abundancia y liberarte de tus ataduras. O quizás en otro tiempo estuviste sirviendo a Dios, pero te alejaste de los caminos de Dios por alguna u otra razón. No sabemos. Y sabes, Dios lo único que le interesa es perdonarte y darte una nueva oportunidad, porque es un Dios de misericordia. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Cristo, reconciliarte con Dios? ¿Levantarías tu mano? ¿Serías honesto, honesta con Dios? Dirías, pastor, necesito ponerme bien con Dios. Necesito arreglar mi corazón con Dios. Rápidamente, ¿serías honesto, honesta con Dios? ¿Levantarías tu mano? Amén. Para aquellos que nos están viendo a través de este video, quisiera guiarte en una oración. Repite conmigo estas palabras. Di, Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Desde este día en adelante te doy gracias. Amén. Quisiera hablar a la iglesia en esta tarde. Esta es una condición real que sucede en la vida de muchos creyentes. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Muchos cristianos, buenos cristianos, con deseos, con buenos corazones,
terminan perdiéndose y alejándose de Dios. ¿Sabes por qué? Porque desconocían que habían ataduras en sus vidas. Por eso a veces puedes escuchar en iglesias que hay inmoralidad, ¿verdad? Que hay adulterios, que hay fornicaciones, porque sabes, hay gente que no se ha tratado con sus ataduras y no han sido liberados, y por eso estas cosas empiezan a manifestarse, a hacerse exteriores. Pero sabes, Cristo Jesús quiere liberar en esta hora. Yo no sé, quizás sea inmoralidad, yo no sé cuál sea tu condición, cuál sea la atadura, pero Dios la conoce y Dios te quiere hacer libre en este momento. No sientas pena y vergüenza. Lo más importante es que Dios te quiere liberar. Quiero que tengas en tu mente la imagen de esta niña. Cuando la encontraron parecía un animal. Caminaba en 4 patas. Desnutrida, tenía 13 años, pero parecía de 6. Problemas de aprendizaje. Todas estas cosas, ¿por qué? Por las ataduras, el maltrato. ¿Y cuántos saben qué es lo que el diablo hace? Nos ata, nos maltrata. Pero Cristo Jesús quiere liberarnos en esta hora. Amén. Vamos a ponernos de pie, los altares están abiertos. Ven aquí adelante. Busca un lugar en el altar y vamos a dejar que Dios nos hable en esta tarde. Señor, te doy gracias en este momento por tu Espíritu Santo, Dios.